90, 91 y 92. Y también te voy a compartir para si gustas mirarnos por medio de internet, que es www.montemaria.org, www.montemaria.org. Y también te voy a compartir, por si no lo sabes, que por medio de la estación del radio también nos puedes escuchar por la 1470M. Pues les mandamos un cordial saludo para todos ustedes, que muchos nos pueden estar escuchando ahorita por medio de esta estación. Que Dios los bendiga, mis amigos. Les mando un cordial saludo también para algunas de las personas que ahorita en este momento nos puedan estar mirando y escuchando por medio de algún canal de televisión. Pues un saludo, mis amigos, y que Dios los bendiga. También quiero mandar un cordial saludo para todas las personas que nos están mirando por medio de internet. Son algunos países, pues desde aquí, mis amigos, que Dios los bendiga. Mi nombre es Guillermo Nuño Reyes y ustedes, mis amigos, me conocen como Memo Nuño. Y qué alegría y qué gusto de estar nuevamente en este bonito programa, estar en cabina, estar, como les he dicho, enfrente de cámaras, enfrente del micrófono y poder compartir con ustedes este bonito momento de esta programación, de este programa Testigo del Poder de Dios. Y como ustedes saben, también quiero mandar, aprovechando, unos cordiales saludos. Ya se me andaban olvidando dos llamadas que ahorita me dieron. Nos habla Ramón Arroyo del Peñón, oración por su sobrina Lucia, que Dios le dé su bendición. Vamos a pedir por ella y yo la tendré en oración. Estela Cortés del Dorado, oración por sus hijos, Osvaldo y ella y ella misma. Dios lo bendiga. Igualmente, mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes que ahorita están escuchando este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Y también quiero mandar un cordial saludo para... Siempre hay unas personas que ya se acostumbraron a escuchar este bonito programa Testigo del Poder de Dios y están al tanto, y me da mucho gusto. Se siente bonito que le hablen a uno y que le digan que muy bonito programa, muy bonito testimonio. Y pues qué bonito que escuchen el mensaje aparte que les puedo compartir con algunos capítulos y versículos de las Sagradas Escrituras, y aparte la persona que se encuentra como invitada, el poder compartir su testimonio de vida, cómo Dios la ha ayudado. Qué bonito y qué bendición. Quiero mandar un cordial saludo para María de Jesús Cruz, que es una persona que también no se pierde estos bonitos programas. También para la señora Delia y Luis y Paco de la colonia Guaycura. También para Lucero de la colonia Postal. Le mandamos un cordial saludo y que Dios la bendiga. Para Alejandra González de Otay y Jesús González del Mariano, Noemí Quirós de Colorado y María de la Luz de la colonia Libertad, le mandamos un cordial saludo y que Dios la bendiga también a sus padres. Y don Toño y doña Isabel de la colonia Guaycura, Lucio del Guaycura, Miguel Peña del Guaycura y Manuel Castro Larios también del Guaycura y Susana López de Buenos Aires. Un cordial saludo y que siga mejor de salud. Y Esther Vázquez Ávila de San José, California, que ahorita nos está escuchando. Y también para Mari, que no se pierde estos programas, y ella se encuentra en Argentina. Le mandamos un cordial saludo, que Dios la bendiga y que Dios le dé esa fortaleza, discernimiento, entendimiento para seguir caminando con Jesús y no soltarnos de Él. También para Esther Vázquez y Lidia Tucari de la colonia La Gloria, y para Rosy, un cordial saludo. Y así es, mis amigos, como cada mes nos acompaña un amigo que ustedes ya conocen, y seguimos con esa misión, con ese compromiso de seguir compartiendo el mensaje de la palabra de Dios y compartir algunos momentos de nuestra vida que puede ser un ejemplo pequeño de testimonio. Ya al estar compartiendo el capítulo, el versículo, pues muchas veces podemos compartir algunas de las experiencias que hemos pasado. Y ustedes ya lo conocen, es el señor Rogelio, que cada mes viene con mucho gusto, con muchas ganas para compartir en este bonito programa. Y como me dijo hace 8 días, no, dice, yo lo que espero es que alguien me llame para llevar ese mensaje, para llevar la palabra. Y le digo, pues así estoy yo, y qué bueno que le hablé. Y pues ahorita, hace 8 días le mandé por un mensaje que si podía estar en este sábado. Y yo creo que, miren, aquí está, bien dispuesto como soldado de Cristo. Y bienvenido, señor Rogelio, otra vez nuevamente a este bonito programa Testigo del Poder de Dios.
y empezar este bonito programa con ese entusiasmo y esa alegría y esa confianza, porque todo lo podemos hacer en aquel que nos fortalece. Filipenses 4:13, ahí nos dice. Buenas noches, señor Rogelio. Buenas noches y buenas noches a todos. Como dice el señor Guillermo, me da mucho gusto cuando él me hace saber el sábado que voy a estar aquí para compartir con ustedes una plática. Es algo que siento que más el que yo pueda dar, el que yo recibo al estar aquí presente. Entonces esto me llena mucho como persona, y pues agradezco a Dios la posibilidad de estar en este lugar, en este sitio, compartiendo con la Madre Maggie, con el señor Guillermo, esto que es tan hermoso, ¿no? Esto que es un regalo de Dios, es una gracia que Él otorga en su infinito amor a aquellos que en su momento pues aceptan un llamado. Yo desde hace ya algunos años he decidido que cuando se me llame y a donde se me llame, ahí estaré. Así es de que gracias, señor Guillermo, también por considerarme siempre y por aceptarme en esta hermosa misión de anunciar la palabra de Dios. Así es, señor Rogelio, porque todos al venir al mundo venimos con una misión, con un compromiso, pero muchas veces no nos damos cuenta cuál es la misión al estar alejados de Cristo, y que estamos caminando en lugares equivocados, lugares de oscuridad, de tiniebla y de penumbra. Hubo algo que me gustó mucho aquí, que me dijo ahorita en estas palabras: me llena mucho. Claro, a uno lo llena mucho esta misión, este compromiso de salir y hablarles de la palabra de Dios. Si nosotros dejamos de predicar, de anunciar la palabra de Dios, nos vaciamos, en serio. Y al estar predicando uno se llena, es el alimento y la fortaleza para seguir adelante. Y otra cosita que nos dijo aquí, el llamado. Pues todos recibimos el primer llamado, que es a la vida, a la existencia, a existir aquí en este mundo. Y en Marcos 7:14 nos dice: Jesús volvió a llamar a la gente y les dijo: escúchenme todos y traten de entender. Pero en ese llamado que Dios nos hace a todos, no hace a ninguno menos. Y dice: y traten de entender. Pero muchas veces nosotros no entendemos porque tenemos nuestra mente cerrada para Dios y no podemos responderle a ese llamado, a esa invitación que Jesús nos hace. Lucas 24:25, así nos encontramos: hombres incesos y de tardo corazón para entender las Escrituras. Entonces hay que tratar de tener esa confianza, de darle esa respuesta al llamado que Jesús nos haga en diferentes momentos, diferentes situaciones y en diferentes casos de la vida que nos puede suceder. Jesús te está diciendo, como nos dice en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entro en su casa, como con él y él conmigo. Así que ya depende de ti, como nos dice en Sirácides 15:14, cuando al principio creó al hombre, lo dejó en manos de su propia conciencia, y es tu conciencia el darle la respuesta a ese llamado, a esa invitación que te hace Jesús, o no. Tú tomas la decisión porque gozamos de libre albedrío. Así es, señor Rogelio, adelante. Sí, muchas gracias. Nos hemos dado cuenta que cuando nos congrega el Señor para este momento, para este compartir, vamos de la mano de nuestra Madre Iglesia. La Iglesia Católica tiene un año litúrgico y va marcando cuál es el camino a seguir dentro de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recordarán que vivimos la alegría de la resurrección de Jesucristo, luego su ascensión, su gloriosa ascensión, y luego vino nuestra festividad de Pentecostés, en donde pedimos dones, carismas y agradecimos con gozo los que ya nos ha otorgado, los que ya están derramados en nosotros. A veces estos dones y estos carismas o no los ubicamos o no los ponemos a trabajar. Entonces son herramientas que si no se ponen a trabajar se enmohecen y no cumplen con su función. En muchas ocasiones nosotros tenemos nuestra vista empañada. Me gustaría compartir un testimonio personal tratando de iluminar esto. Yo padezco astigmatismo.
Entonces practico deportes, juego fútbol, soccer, pero frecuentemente me pasa que si juego con personas que no están con su uniforme, entonces me pierdo. No sé en determinado momento, porque mi problema de vista no me permite ubicar a la persona si no es por medio de los colores del uniforme que viste. Hace muchos años, en una ocasión, mi hijo fue a jugar a una canchita que está cerca de donde vivimos, básquetbol, y yo me acerqué. Yo no llevaba los lentes. Y el grupo de jóvenes, pues eran jóvenes que yo no conocía. Y me invitaron a formar parte del partido de básquetbol. Yo había practicado el básquetbol en secundaria. Mi deporte es el soccer. Pero resulta de que como no había uniformes y a los muchachos pues yo no los conocía, pues fui un rotundo fracaso, ¿no? No tenía, me daban la pelota y yo no sabía quién darla. Yo no ubicaba quién era mi compañero, no diferenciaba. Entonces, nosotros también tenemos los dones, tenemos los carismas, pero hay ciertas circunstancias de la vida que te empañan la visión y no te permiten entrar dentro de ese contexto, dentro de ese grupo, para socializar y para poner en práctica lo que Dios te ha regalado. El libro de los Hechos de los Apóstoles es lo que conecta la vida de Jesús y el mensaje de Jesús con la práctica de este mensaje, ¿no? Sin el libro de los Hechos de los Apóstoles nos sería muy difícil comprender, entender, interpretar las cartas del apóstol San Pablo y las cartas que vienen después. Entonces, es el puente, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el puente entre los evangelios que nos narran al Jesús histórico y las cartas del apóstol San Pablo y la historia de la iglesia, que es fascinante. A mí me fascina la historia de la iglesia, por eso me gusta mucho el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, dice así la palabra de Dios, libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, de hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí dice que durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Entonces Jesús, ya resucitado, se presenta a los discípulos y les explica las Escrituras. Hace un momento el señor Guillermo nos citaba el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, el pasaje de los discípulos de Maús, en donde Jesús hace alusión a la dura cabeza, ¿no? Y el poco entendimiento de los discípulos, y les va explicando, explicando desde Moisés hasta desde los profetas y todo, ¿no? Entonces, nosotros a través de este libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ir comprendiendo qué es lo que Jesús hizo, porque esta era la pregunta que se hacían. Bueno, ¿y quién es Jesús? Los que se iban a convertir, ¿no? ¿Quién fue Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? En un principio no había Biblia, no había escritos más que el Antiguo Testamento, no estaban lo que ahora nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué manera se transmitía esto? De manera oral. De manera oral. No había cartas para leer de manera textual en un escrito lo que Jesús había dicho. Después pues, empezaron a circular algunos trozos, fragmentos de escritos que narraban lo que Jesús dijo. Unos incluso se llamaban los dichos del Señor. Pero entonces, ¿de qué manera se transmitía? Pues oral, testimonial. Es lo que llamamos nosotros tradición y que nuestros hermanos separados dicen y separan de lo que es la palabra escrita, ¿no? Entonces tiene que ir ligada, porque nosotros no teníamos Biblia en los principios de nuestra fe y de nuestra iglesia, no teníamos esos escritos, todo nos fue transmitido de generación en generación de manera oral. ¿Por quiénes? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en los inicios de nuestra iglesia, en los inicios del libro de los Hechos de los Apóstoles, se narra cómo fue transmitiéndose el mensaje de Jesús y de qué manera fue recibiendo este mensaje aquellos que se iban a convertir, los judíos que se iban a convertir. Miren, en el capítulo 2, versículo 41,
ya se nos habla, capítulo 2, versículo 41, dice, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Oigan, por una predicación de un pescador que sabemos que no tenía conocimientos, ni estudios, ni preparación, pero porque Jesús lo señala como la piedra sobre la cual va a fundar su iglesia, se convierte en 3,000 por una predicación. Nosotros que tenemos a nuestro alcance todos los medios y que tenemos personas que nos enseñan que a través de libros, del internet, en nuestra misa, ahorita el padre Jorge nos dio una homilía muy nutritiva, ¿no? Las lecturas están muy enriquecedoras. Entonces nosotros nos decimos, pero es que yo no sé nada. Oye, ¿cómo no sabes nada? ¿No? Entonces, es que yo no tengo nada que dar. ¿Cómo no tienes nada que dar? Todos tenemos algo que dar. El Señor ha depositado en nosotros dones y carismas. Lo que hace falta es descubrirlos y ponerlos a trabajar. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla poco a poco de cómo Pedro y los otros discípulos van avanzando en las predicaciones y cada día se van integrando más y más y más al grupo de los discípulos de Cristo. En el capítulo 9 ya se nos habla, del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos habla del apóstol San Pablo. Un capítulo 9 que nos narra de qué manera fue su conversión, su encuentro con el Señor. Pero hay algo que está narrado en el capítulo 22, versículos 6 al 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde en el 22, 6 al 10, Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo hace una narración de este momento que él vive de encuentro con el Señor. Y hay algo que a mí me pone a pensar mucho en cuanto a nosotros y nuestra actitud ante nuestro encuentro con el Señor y ante nuestro reconocimiento de que Él está vivo, presente en la Eucaristía, presente en los sacramentos, presente en nuestras vidas. Él hace una pregunta. Dice que cuando Él ve la luz, cuando cae, pregunta, ¿y quién eres? La voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero él hace una pregunta que no está escrita en el capítulo 9. Aquí dice que él le preguntó, ¿y qué debo hacer? ¿Y qué debo hacer? ¿Se dan cuenta? A veces nosotros tenemos un encuentro, pero no nos atrevemos a formular esta pregunta, ¿no? Porque le tenemos miedo al compromiso, porque no queremos involucrarnos. Estamos vísperas de un momento como país en donde pues tenemos que hacer, ¿no? Entonces, como que esta pregunta cabe hacernos nosotros también esta pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Sí? El llamado es a salir a votar. Ok, vamos a votar. Tenemos que tomar una decisión. Nuestros pastores, nuestros sacerdotes nos han estado invitando, convocando a que votemos, que tomemos una elección, que no nos quedamos, que no seamos pasivos, ¿no? Que nos manifestemos, que hagamos una elección. Nosotros debemos tomar la decisión de por quién, ¿verdad? Lo que nos favorece la vida, lo que favorece nuestra dignidad, lo que favorece nuestros derechos. Entonces aquí el apóstol Pablo hace la pregunta, ¿qué debo hacer? Pero la respuesta es, cuando analizas, meditas la respuesta que le da el Señor, dices, pero entonces no es en la intimidad en donde está mi inclusión y mi lugar en la comunidad y en la iglesia, ¿no? Es en la misma iglesia, es en la misma comunidad, es al ir caminando con los hermanos, al ir caminando con la comunidad, como el Señor me va a decir lo que yo debo hacer, y como el Señor me va a ir haciendo notar los carismas que yo tengo y las herramientas que yo tengo para dinamizar el cuerpo de Cristo, para ser vivificado y vivificar con mi carisma, con mi don. Le dice, vete a Damasco, ahí te dirán lo que debes hacer. Oigan, para Jesús hubiera sido muy fácil decirle, o no podía Jesús
¿Ustedes creen que no podía Jesús decirle, mira, yo te quiero para esto, esto y esto y esto, y vas a hacer esto y esto? Pero no se lo dijo. Le dice, vete a Damasco, ahí te van a decir. Y todavía más, ¿cómo me gustaría que hicieran lo posible por leer el libro de los Hechos de los Apóstoles? Miren lo que dice el capítulo 9, referente a lo que hace el apóstol San Pablo. Es que él, en el momento en que Ananías va y le impone las manos y queda lleno del Espíritu Santo y se le caen, dice, unas como escamas de los ojos, en ese momento él va y busca a los discípulos. ¿Por qué? Él sabe y tiene conciencia de que Pedro es la cabeza y de que los discípulos que estuvieron y caminaron, los apóstoles que caminaron con Jesús, ellos son las piezas fundamentales, son las piedras en las que se edifica y se construye la iglesia. Y él reconoce esto y va y los busca. Dice que durante 4 días él estuvo con los discípulos y inmediatamente, así lo dice la Escritura, así lo dice, y inmediatamente se puso a predicar y hablar del Señor Jesús. Oigan, pues si él era perseguidor, ¿qué sabía Pablo de Jesús? Le bastaron 4 días en compañía de los discípulos de Jesús para llenarse de valor y llenarse de deseos de difundir el mensaje de Jesucristo a toda la gente. Y nosotros escuchamos que ante la predicación de Pedro se convirtieron 3,000. Y nosotros en muchas ocasiones salimos de un seminario o de una asamblea de alabanza o de un retiro de evangelización, y lo primero que hacemos al salir es, ¿cuándo habrá otro? Oigan, estamos pensando en volver a tener otra experiencia, pero no pensamos en compartir y difundir la experiencia que ya hemos tenido y que hemos recibido. Estos discípulos, en el principio de nuestra iglesia, en el principio de nuestra historia, cristianos, de nuestra historia cristiana, vivían una persecución que paulatinamente aumentaba. Oigan, pero ellos siguieron. Y hacía mención yo a la cita de Lucas 24, de los discípulos de Emaús, y a nosotros nos toca, así como Jesús acompañó para enseñar a los discípulos de Emaús, pero además para alentarlos, porque ese pasaje es muy enriquecedor, porque dice el pasaje que los discípulos le dicen, quédate porque ya es muy noche. Entonces implícitamente le están diciendo, es muy peligroso que camines, porque él hizo como que iba a seguir de largo. Y ellos le dicen, quédate porque ya es muy noche. O sea, ya era muy noche. Aparte, pues en la noche, pues era muy peligroso que Jesús siguiera su camino, y ellos lo invitan a quedarse. Dice este pasaje de Lucas 24 que ellos no lo reconocieron, lo reconocen hasta el momento de partir el pan. Pero en el momento que lo reconocen, Jesús desaparece. Inmediatamente dice la palabra de Dios que se regresaron a Jerusalén. Oigan, le acaban de decir a Jesús, es muy noche, quédate con nosotros. Y en ese momento en que ellos descubren que es Jesús, que tienen ese encuentro con Jesús, les valió que fuera noche. Se regresaron a Jerusalén. ¿Por qué? Para decirle a los discípulos y a los seguidores de Jesús que lo habían visto. No les importó lo peligroso del camino ni la hora del día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos toca o qué es lo que pasa con nosotros cuando tenemos un encuentro con Jesús? Lo primero que tenemos es el deseo de difundir lo que hemos recibido y de dar a conocer a aquel que hemos conocido, aquel con el que nos hemos encontrado. En el transcurrir del libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narran muchos eventos en donde la persecución está ahí de manera implícita y explícita, ¿no? Pero como un dato histórico, en el año 64, el emperador Nerón incendia Roma y incendia la ciudad. Y él, loco, pues era un loco, ¿no? Y él le sirve esto para acusar a los cristianos y para aumentar todavía más el atroz martirio al que los
lo sometía a todos los seguidores de Cristo. Año 64. Pedro estaba en Roma en este año. Y en ese año se incendia la ciudad y hay una orden después de Vespasiano que encarga a su hijo Tito, quien después será emperador, el futuro emperador, y le encarga que ataque a la ciudad de Jerusalén y que destruya el templo. Y Tito toma toda la madera que hay alrededor y construye una barricada alrededor de lo que es Jerusalén. Entonces impide la salida y la entrada de personas y de alimentos, de suministros a Jerusalén. Los judíos que estaban dentro empiezan a padecer de hambre y esto los obliga a salir y enfrentarlos y a caer bajo la espada del ejército de Tito. Tito entra y destruye totalmente el templo en el año 70. Esta guerra duró 7 años. 7 años. Y en el año 70 de nuestra era, el templo de Jerusalén cae en las manos de las huestes y del ejército de Tito. Lo que conocemos como el Muro de los Lamentos no es parte de lo que era el templo en sí. Es un muro que estaba en la periferia, ¿no? Pero ese muro permaneció y permanece hasta la fecha como algo sagrado, como el recuerdo de lo que fue aquel templo glorioso construido después del destierro del regreso de Babilonia. Es fascinante la historia. En un momento más podremos seguir compartiendo, pero me gustaría darles un dato nada más para que se pongan un poquito a meditar. 33,000 denominaciones son las que existen actualmente cristianas. ¿Por qué 33,000? ¿Por qué tantas? Pues debido por las divisiones y por los cismas que ha sufrido la iglesia. Pero ya lo compartiremos en un momento, señor Guillermo. Así es, señor Rogelio. Como nos hablaba hace un momento de los dones y carismas, pues en realidad pónganse a reflexionar porque todos tenemos dones y carismas. Y nos lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice, y tenemos carismas diferentes, según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da. Entonces aquí nos dice, transmite el conocimiento que se te da. Pues transmite el conocimiento que se te ha dado de tus carismas que tienes, de tus dones que tienes. Porque no debes de dejarlos ahí guardados. Dios te los ha dado y hay que trabajarlos. También nos dice de la vista empañada. Pues ahí, así muchas veces andamos nosotros con nuestra vista empañada que no conocemos a Jesús. Y esa vista empañada puede ser en ese pasaje de los discípulos de Jesús en el camino de Maús. En Lucas 24:31 ahí nos dice, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Yo te hago una pregunta a ti, ¿hasta cuándo vas a abrir los ojos para reconocer a Jesús que está tocando la puerta de tu corazón y que te está diciendo, aquí estoy? Y que te está diciendo, sígueme. ¿Hasta cuándo le vas a dar ese sí? Ahora también nos dice lo que Dios te ha regalado. Pues Dios te ha regalado infinidad de cosas, de muchas bendiciones. Pero tú, ¿qué le has dado al Señor? Muchas veces estamos acostumbrados a puro venir para acá y gracias Señor, y gracias Señor, y gracias. Pero ponte a pensar, ¿qué le has dado tú al Señor? ¿Puras miserias? ¿Puras cosas a medias? Trata de darle calidad, que no seas una persona mediocre. Apocalipsis 3:2 nos dice, despiértate y reanima todo lo que no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Si le vas a dar algo a Dios, dalo de calidad. No des lo que no te sobra. Ahora nos dice, los que acogieron la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, caray, no hemos aprendido a recibir la palabra de Dios, a acogerla? En Sirácides 6:33 nos dice, si te gusta escuchar, aprenderás. Si pones atención, te instruirás. Ahí está, y es palabra de Dios. Ahora nos dice, y todos tenemos que dar, claro, así como nos dice el señor Rogelio, todos tenemos que dar. Poquito o mucho, pero que lo des de corazón, sin esperar recibir nada a cambio. Ahora, como nos dice, de una conversión, pues una conversión es un cambio, y nos lo dice en Apocalipsis 3:19. Nos dice Jesús, yo reprendo y corrijo a los que amo. Ven, anímate, conviértete. Ese yo es Jesús. Reprendo, Jesús te va a reprender.
pero no crees que va a tomar una vara o un chicote, simplemente con su palabra, con el amor de Dios. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Ven, anímate, conviértete. Eso es lo que nos dice una conversión. Ahora, miedo al compromiso. También nos habló ahorita el señor Rogelio. Muchas veces nosotros no nos queremos comprometer con Jesús. No queremos darle la respuesta porque estamos agarrados del mundo. Colosenses 3:2 nos dice: preocúpense por las cosas del cielo y no por las de la tierra. Y mientras nosotros estemos agarrados de las cosas de la tierra, no le vamos a poder dar esa respuesta al Señor. Miedo al compromiso. Ahora, Pedro es la cabeza, nos dice el señor Rogelio. Sabemos que Jesús es la piedra angular, es la piedra. Pero Jesús dejó como piedra a Pedro. En Mateo 16:18 nos dice: Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del mal no prevalecerán contra ella. Y es palabra de Dios. Yo no lo estoy inventando. Ahora nos dice, llenarnos de valor. Dijo esas palabras el señor Rogelio, exacto. Hay que llenarnos de valor, de esa confianza, para poder darle ese sí al Señor y comprometernos y caminar con Él. Si vas a estar con miedo, con inseguridad, te hace falta llenar tu corazón de la palabra de Dios. Ahora, compartir y difundir, como nos dice el señor Rogelio, que decía alguna persona: ay, ¿hasta cuándo va a haber el próximo retiro? Ay, ¿hasta cuándo va a haber esto y el otro? Yo creo que ya es tiempo de compartir y difundir lo que aprendiste. La palabra de Dios es la semilla, y lo poquito que tú hayas aprendido, ve y compártalo, ve y siembra. Lucas 8:11 nos dice: aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Entonces hay que compartir, hay que difundir lo que has aprendido. No te quedes ahí: ay, sentí bonito en mi corazón, ay, se me salieron las lágrimas, ay, qué bonito tema. Y así no la llevamos y no hacemos nada. Ahora, la experiencia. Pues todos tenemos esas experiencias que hemos llevado en nuestra vida. Y esas experiencias son las que te han ayudado a seguir adelante, a fortalecerte y a aprender. Así que depende de ti, con lo que tú has aprendido, dale la respuesta al Señor, porque recuerda que tienes dones y carismas. Adelante, señor Rogelio. Sí, hablaba yo de tradición y comentaba que no todo fue escrito, ¿no? Si ustedes recuerdan el final del Evangelio de San Juan, ahí dice que no todo fue puesto por escrito, que si se pusiera por escrito lo que hizo, dijo y los milagros de Jesús, pues no habría un lugar que pudiera albergar todos los libros que tendrían que escribirse. Entonces hubo muchas cosas que fueron a través de una transmisión oral, que le llamamos tradición. La palabra de Dios dice así, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Es decir, la transmisión no fue por escrito solamente. Había escritos que estaban circulando. San Pablo después escribe muchas cartas, pero lo mismo transmite por carta que de viva voz, de manera oral. Entonces, sí hay tradición. Y una cosa que debemos ser conscientes es que la verdad fundamental está dentro de la Iglesia Católica. Ahora, escuchamos a veces barbaridades que dicen que Jesús no fundó una iglesia. Oye, pues si la palabra de Dios es clarísima, ¿no? Y la funda en Pedro, porque así lo dice la palabra de Dios: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces no se puede, no es tema de interpretación, no requieren interpretación, así dice, ¿eh? Y la otra cita es 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, escuchen esto porque esto es muy bueno, dice: te doy estas instrucciones. Es San Pablo hablándole a Timoteo. Te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿Sí? Base de la verdad. En otras traducciones dice y fundamento de la verdad. ¿Sí? La iglesia es la base de la verdad, es el fundamento de la verdad.
Entonces, queda poco tiempo y tengo muchas cosas que me gustaría compartir. Hay una sucesión apostólica que se va dando a través de la historia en base a esa transmisión oral. Hay personas a los que llamamos nuestros padres apostólicos, nuestros padres en la fe. Miren, por ejemplo, Policarpo fue discípulo de Juan, del evangelista Juan, de San Juan. Y Irineo fue discípulo de Policarpo. San Ignacio de Antioquía fue discípulo de Pablo y del apóstol Juan. Entonces, ellos dejaron muchos escritos, pero también después de ellos vinieron otros discípulos en una sucesión que se dio a través de los años. Clemente, Hermes, Ignacio, Lino, Estacio, Simeón, Adriano, Evodio y otros que podríamos seguir mencionándolos, ¿no? Entonces, el evangelio va pasando de generación en generación. Y lo decía hace un momento, el que encuentra a Cristo, pues no tiene otra más que divulgarlo, compartirlo, llevarlo y darlo a conocer. Entonces, este Irineo, discípulo de Policarpo, que fue discípulo del apóstol San Juan, insiste en que tiene que haber una sucesión para contrarrestar las herejías que en su momento ya circulaban. No había protestantismo. El protestantismo empieza en 1517 con Lutero. No antes. Había herejías, pero no protestantes. Eran herejías. Entonces Irineo, al notar estas herejías, él insiste en que tiene que darse una sucesión apostólica. Entonces, ¿para qué es? Para asegurar la conservación del verdadero evangelio. Y escuchemos la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. En cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. Cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Esto está diciendo el apóstol San Pablo. Tú, de lo que has recibido de mí, le dice, confíalo a otros. Esto es la sucesión, esta es la tradición, ¿sí? También ya es primera de Timoteo 3, 14, 15, que lo acabamos de leer, nos habla también sobre esto, ¿no? Entonces, en el principio de nuestra fe, de nuestra iglesia, se nos narra, históricamente, ustedes lo han de haber escuchado, que había catacumbas debido a la persecución. En estas catacumbas estaban decoradas con imágenes. Y hay algo que me llama la atención, que dicen que la imagen que más se repetía, que casi en todas las catacumbas se encuentra todavía en las excavaciones de la arqueología y las han descubierto, es la imagen del buen pastor, a Jesús representado como el buen pastor. Para que se den cuenta, en ese tiempo se caracterizaba, se pintaban las catacumbas con imágenes alusivas a lo que era el mensaje cristiano, incluso a la persona de Jesús. Entonces, viene algo que no lo quiero pasar sin decirlo. Viene un personaje que se llama Constantino en el año 312 y tiene una experiencia, pero en el 303, antes de Constantino, hay algo que si ustedes lo buscan en internet se conoce como la gran persecución. Era una persecución atroz. Tomaban a los seguidores de Cristo y los metían o a los leones para que los fueran devorados, o los ponían a pelear con gladiadores, o les prendían fuego y los quemaban vivos. Entonces, se conoce como la gran persecución. Aparece Constantino en escena en el año 312, lidera un ejército, tiene una visión, una luz, una cruz en el cielo, va perdiendo la batalla, pero él escucha la voz que le dice, con este signo vencerás, le manda a poner cruz a los escudos y a los uniformes y a las corazas de los soldados y obtiene la victoria. Entonces él pregunta por qué esa cruz, qué tiene que ver esa cruz, le dan a conocer por qué y empieza a gustarse por la historia de Jesús. En el año 313 emite un edicto, se conoce como el Edicto de Milán. En ese Edicto de Milán, Constantino dice, tienen libertad para rendirle culto a su Dios y no serán perseguidos los cristianos, los seguidores de Cristo. Eso es lo que dice el Edicto de Milán. Y en el año 325, al ver Constantino
que había una división dentro de los mismos cristianos, de los mismos obispos que ya aparecían, había división, estaban enseñando incluso algunas cosas de manera diferente. Él, al notar esta división, convoca un concilio, se conoce como el Concilio de Nicea, en el año 325. Y más de 300 obispos de la ya Iglesia Católica, de la ya Iglesia Cristiana, acuden a ese llamado, a ese concilio, y en el año 381, en un concilio llamado de Constantinopla, aparece el credo que conocemos como el credo niceno-constantinopolitano. Constantino en el año 337 se bautiza, y en mayo de ese año, inmediatamente después de ser bautizado, muere Constantino. Este es el personaje de Constantino en la historia de la Iglesia, pero hay muchas cosas que se dicen de él, sobre todo por nuestros hermanos separados, y cosas que no tienen nada que ver. Para terminar, para concluir, en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, Jesús le dice a Pedro: pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Oigan, todos somos pastores, todos somos pastores. La Madre Maggie es pastora, el Señor Guillermo es pastor, nuestros sacerdotes son pastores. Tú y yo somos pastores, todos tenemos que pastorear a alguien. Entonces tomemos este pasaje del Evangelio como un llamado a ser pastor. Aceptemos al Señor Jesús, aceptemos su llamado y vámosle dando, ¿no? Así es, señor Rogelio, vamos dando, vamos agarrando camino y dejar huella para que otros lo sigan. Y así es, señor Rogelio, como nos dice de la verdad fundamental. Y aquí estamos hablando de la verdad fundamental. No les estamos hablando por nuestras palabras, les estamos hablando con fundamento bíblico. Juan 8:32 nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que es palabra de Dios. Y también en Juan 14:6, ahí está la palabra verdad. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para que se den cuenta que nosotros no estamos hablando nomás palabras porque se nos vienen a la mente y ya esas van a ser. No, estamos hablando con fundamento bíblico, y esto es lo más importante, que no es puro palabrerío. En Juan 8:30, Proverbios 8:8 dice: todos mis discursos son sinceros, ninguno es hipócrita ni retorcido. Así es, les estamos siendo el señor Rogelio y su amigo Guillermo Nuño Reyes sinceros, porque estamos hablando con fundamento bíblico de la palabra de Dios. Así también como nos dice: y pilar y base de la verdad, pues ya sabemos quién es. El pilar es Jesús, pero también dejó a Pedro como pilar, como piedra. Y es en Mateo 16:18, vuelvo a repetirles: Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es la iglesia que Cristo fundó. Nos habla Lilia del Carmen de Tijuana: gracias por recibir, gracias por lo recibido caray, amén. No le alcanzo a mirar. Lilia del Carmen de Tijuana: gracias por lo recibido y oración de gracias por el cumpleaños de su mamá, María Félix Chávez, y que cada sábado lo escucha. Dios lo bendiga. Pues muchas felicidades, y que en este cumpleaños que esté con esa armonía, esa alegría, esa felicidad, y rodeados de todos sus seres queridos. Y recuerden que Dios le ha dado otra oportunidad de terminar un año, pero empezar otro libro en blanco. Adelante, señor Rogelio. Sí, pues el llamado es ese. El llamado es a aceptar que verdaderamente todos tenemos a quien pastorear, a quien conducir, a quien acompañar, a quien alentar. Vivimos una vida, sobre todo en la actualidad, con lo que estamos padeciendo como humanidad, con mucho apremio, con muchos empujones hacia la depresión, hacia la desesperanza, ¿no? Pero tenemos a un Dios y tenemos a un Jesús que nos acompaña, que siempre busca estar con nosotros, que siempre está con nosotros, y que en su palabra encontramos todo lo que necesitamos
sobre todo respuestas a nuestras interrogantes. Pero tenemos pastores que acercándonos a ellos podemos recibir guía y conducción. Hace un momento en la homilía el padre Jorge mencionaba un libro que es sobre el discernimiento, no recuerdo el autor, pero yo en su momento posiblemente lo pregunte o vuelvo a ver el programa para ver el autor. Es un sacerdote, creo, pero es sobre el discernimiento. Eso es el discernimiento es algo muy importante, ¿no? Pero lo vamos a adquirir en la medida en que lo busquemos también y que se lo pidamos a nuestro Padre Dios. Pero tenemos pastores que nos pueden ayudar a discernir. Ellos tienen la unción, nuestros sacerdotes, acercándonos con ellos, podemos tomar buenas decisiones. Entonces, no echemos en saco roto esta invitación. Si tú tienes don, tienes carisma, ponlos a trabajar. Ven, intégrate, únete, y dentro de tu familia, en el círculo social en el que te desenvuelves, pero también en la iglesia, dinamízalo con tu carisma. Dinamízalo con tu carisma. Ponlo a trabajar y entonces tú y todo lo que está en tu entorno se pondrá en movimiento con una dirección hacia Dios, hacia Jesucristo. Señor Guillermo. Así es, mis amigos, como nos dice el señor Rogelio, yo creo que todos sabemos, hay que ponerlo a trabajar lo que Dios nos ha dado. Porque después va a pasar el tiempo y ya no vas a poder hacer lo que tú podías hacer. Y muchas veces pasa el tiempo y nos hacemos ya una edad. Yo ahorita tengo 53 años y imagínate, voy a 60, 70, 80. Entonces, muchas veces pasa el tiempo y ya de viejos queremos darle al Señor las obras. Mejor ahorita que puedes darle calidad, darle todo lo que tú puedas para darle la gloria a Dios. ¿Sí o no, señor Rogelio? Así es. Aquí tengo unos datos, fíjense que vi en un programa de televisión unas palabras del nuncio apostólico Coppola, creo, o Coppola, algo así se apellida, no lo recuerdo ahorita bien, y daba unos datos que me llamaron mucho la atención. Por aquí los tengo. Decía él que una de las cosas que me llamó es que antes había 400,000 matrimonios por la iglesia, no sé en qué año lo mencionó, 400,000 matrimonios, ahora hay 200,000, es decir, la mitad de matrimonios por la iglesia, ¿sí? Entonces, dice que la mitad de la población es menor de 30 años y hacía mención a que nosotros vemos en nuestras misas, en nuestras celebraciones, que son en un grupo muy mayor las cabezas blancas como la mía, ¿verdad? Entonces, somos muchos los adultos mayores que vamos a misa y son pocos los jóvenes que van a misa. Entonces, él dice ¿qué está pasando? Por eso es este llamado a ser pastor. ¿Qué está pasando? ¿Quién está fallando? ¿El Evangelio? El Evangelio no puede fallar, es el mismo. Entonces, los agentes evangelizados es tú y yo. Tú y yo somos los que podemos estar fallando. Incluso están nuestros pastores, nuestros sacerdotes, nuestros religiosos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está el llamado para seguir transmitiendo en esa sucesión, en esa tradición, lo que nosotros hemos recibido de nuestros padres. Y creo que en eso es en donde hemos fallado. Yo recuerdo que en la medida en que yo he estudiado me topé con algo que dijeron los hermanos que causaron el cisma, como Lutero y Calvino y otros, y dijeron de esta manera, decían: sin los papistas no tendríamos la Biblia. Los papistas se referían a nosotros. Entonces, sin los papistas, sin nosotros, no. ¿Por qué? Porque nosotros la resguardamos, nosotros la custodiamos, y es la iglesia, la depositaria de la verdad fundamental, la que le dio estructura con el paso de los años a lo que tenemos hoy como Biblia. Ellos mismos lo reconocen. Ellos provocaron el cisma, se separaron de la iglesia indebidamente, pero ellos mismos reconocen. La iglesia católica es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
señor Guillermo. Así es, que con esto cerramos. La Iglesia Católica es la que fundó Jesús, y vuelvo a repetirles, Mateo 16, 18, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del mal no prevalecerán contra ella. Hemos llegado al final de este bonito programa Testigo del Poder de Dios. El Salmo, yo les decía el Salmo 4.9, pero discúlpenme, es el Salmo 4.8 que dice, en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tu Señor me da seguridad. Y recuerden algo bien importante que todos sabemos, Dios es amor y te ama.